Bien, voy a presentar de manera resumida los datos censales de la parcela permanente de 50 hectáreas de árboles de la isla de Barro Colorado. Es una parcela permanente administrada por el Smithsonian Tropical Research Institute, que es el Instituto de Investigaciones Tropicales del Smithsonian, STRI, que tiene una de sus sedes está en Panamá y la isla de Barro Colorado de hecho está allí. Esta sería, digamos, la isla de Barro Colorado. Visto en el mapa de conjunto de Panamá, está dentro del área del canal de Panamá y está dentro a su vez del lago Gatún. Esta isla realmente no era una isla como tal antes, era una montaña. Y dentro de la isla hay una parcela permanente que es la que voy a comentar ahora. La parcela permanente tiene 50 hectáreas. Comúnmente es subdividida en 50 cuadros de 1 hectárea cada uno. La parcela permanente tiene una anchura de oeste a este de 1000 metros y de norte a sur tiene 500 metros. Es un kilómetro por medio kilómetro. Esto da un total, como digo, de 50 hectáreas y comúnmente es subdividida en este arreglo de cuadros, pero también de 1 hectárea cada uno, pero también se puede subdividir o ocasionalmente puede aparecer subdividida en cuadros más pequeños, todavía incluso de 20 por 20. Cada uno de estos cuadros realmente tiene 100 por 100 metros, pero como digo, a veces puede subdividirse aún más, ¿no? Porque para estudios, por ejemplo, en que tienen diseño anidado, por ejemplo, para probar modelos mixtos y demás, pues sin duda este modelo de efecto mixto, este diseño es mucho más interesante y permite además obtener conclusiones mucho mejores, ¿no? Entonces, bueno, claro, la idea es que dentro, como dices tú, esa parcela está establecida desde hace mucho tiempo. El video adicional que pueden encontrar sobre la parcela dice que realmente está establecida desde la década de los 70, pero los primeros censos que están recogidos son de la década de los 80 y todos estos censos están disponibles dentro de la página web del STRI. Entonces, claro, la idea es que esos datos nosotros los vamos a poder manipular también, ¿no? Entonces, claro, el guión que voy a seguir es primero presentar las características generales de los datos, cuáles preguntas nos vamos a formular o ustedes se van a poder formular dentro de la asignatura de biogeografía y a su vez cuáles son las técnicas de manera resumida cuáles que ustedes van a tener que utilizar para responder esas preguntas. Entonces, claro, como ven, ahí estoy cargando un conjunto de paquetes. Yo voy a usar varios de ellos, pero una colección que me interesa que vean en detalle es Tidyverse. La vamos a ver a lo largo de la asignatura porque la vamos a utilizar mucho y para manipulación de datos, para organización, limpieza, manipulación de los datos, y vamos a utilizar mucho este paquete vegan y para poder hacer análisis ecológico meramente, ¿no? Bueno, hay un conjunto de funciones que yo he creado, que las cargo aquí, y hay también un paquete del propio Stripe creado para manipular estos datos, ¿no? Yo no lo estoy usando prácticamente, solo lo uso para algunas cosas muy puntuales, y bueno, la idea es que vamos a ver básicamente funciones creadas por mí y manipulación de los datos que ustedes van a generar ustedes mismos, ¿no? La tabla uno que uno carga comúnmente es la tabla de la lista de especies, en donde las especies están identificadas por un código, normalmente de 7 8 10 caracteres, y luego ese código es asociado posteriormente con el nombre latino, con nombre latino de la nomenclatura binomial y segmentado, ¿no? Género, especie y además luego también con su jerarquía taxonómica de la familia a la que pertenece, ¿no? Bien, entonces esto es la lista, digamos, de una lista máxima de especies que se pueden encontrar dentro del área del canal de Panamá, de las cuales no todas están presentes en la isla de Barro Colorado, y es, digamos, un superset. Es una lista, digamos, una lista madre que se supone que cualquier especie que se vaya a encontrar dentro de la isla va a estar aquí, ¿no? Y claro, entonces luego estos son los datos del censo, ¿no? Estos son los que estoy cargando aquí. Nótese que pone BCI, full, que incluye tanto individuos como tallos, y un número posterior que es el C7 que ustedes ven ahí, que C7 es el número del censo, eh, un incremental del censo. El censo, este es el censo número 7, creo que ahora hay un 8, pero que se están procesando esos datos, ¿no? Y luego, como se ve aquí, tengo comentadas dos líneas encima que son de
el censo número 1 de la década de los 80, ¿no? La estoy imprimiendo, tanto esta tabla anterior la imprimí como un table, o sea, la convertí a un table, y esta tabla, digamos, nos permite visualizarlo un poquito mejor dentro de los HTML, del HTML este renderizado que tengo en pantalla, ¿no? Entonces, claro, la idea es que podemos ver básicamente los campos fundamentales, ¿no? El código del árbol, el tag, la etiqueta que se pone en el terreno, la etiqueta también para tallo, y luego el código de especie. Con este código de especie, el censo se maneja con este código de especie, y ese código de especie es este que está aquí. A través de una unión entre estas dos tablas se puede obtener la información ampliada de la especie, y así no solamente nos quedamos con el código, porque no podríamos hacer mucho con ese código, y aunque cada especie tiene un código único, pues no sabríamos exactamente a qué género y a qué especie pertenece, y también tampoco podríamos saber a qué familia, ¿no? Dentro de la tabla del censo también hay una identificación del código del cuadrat, las coordenadas X e Y, y con esas coordenadas se puede obtener el cuadro de una hectárea al cual pertenece. Okay, ese es un cuadrat mucho más específico todavía, pero con estas coordenadas que vemos aquí se puede obtener el cuadro de una hectárea al cual cada una de los individuos censados pertenece. Entonces, bueno, hay más columnas que no se ven, como el diámetro de la altura del pecho, por ejemplo, el estatus de la planta, si está viva o muerta, la fecha exacta en la que fue recogido. Como es un censo, los individuos muertos que hayan podido ser identificados pues se recogen como tal, ¿no? Y se apuntan en el censo. Algunos pueden darse como por perdidos, ¿no? Pero bueno, forma parte del censo también. Como es un estudio a largo plazo, no se puede ignorar el hecho de que, por ejemplo, una etiqueta que haya desaparecido, no podemos darlo como que ya no está, simplemente ya no está, no, simplemente está, o está perdida o está muerto y está en el suelo, pero tenemos que hacer, se supone que se hace el intento para encontrarlo. Eso es uno de los, digamos, de las cosas interesantes de los censos, porque realmente se puede hacer un seguimiento continuo de cualquier individuo en el terreno, ¿no? Bien, bueno, esta es una función del paquete creado por Stripe, y esta función es una función que calcula la abundancia. Yo lo que estoy haciendo simplemente aquí es haciendo una validación cruzada entre mis funciones o mis análisis. Este es mío y este es de la propia función del paquete del Strike. Nos muestra que hay unos 221.758 individuos, ¿no? Y bueno, da el mismo número tanto por vivos, tanto por mi función como por la otra, ¿no? Y también aplicándolo a una de las especies, ¿no? A ver si está distribuida de manera igual en los cuadros, ¿no? De una hectárea, ¿no? Bien, una función que yo creé precisamente fue para unir las dos listas que comenté anteriormente, quedarme únicamente con los vivos, con los individuos vivos, y además también hacer una asignación a qué cuadrat de una hectárea pertenece cada uno de los individuos, ¿no? Entonces, bueno, genero una columna aparte. O sea, lo interesante es que al hacer esta unión ya se obtiene con una tabla completa en donde no solamente ya está el código de especie y sus coordenadas, sino que también hay mucha más información interesante, como por ejemplo la biomasa sobre el suelo, el nombre científico, la familia a la que pertenece la especie, y me parece recordar que también hay, bueno, no me acuerdo si había el detalle, sí, de que si estaba vivo o no, bueno, diámetro de altura de pecho. También se puede hacer análisis interesante con esa parte, ¿no? Bien, entonces, claro, esa lista, digamos que es una lista del censo que nos permite ya hacer análisis más ya meramente ecológico, porque ya tenemos relacionado especie además con a qué cuadro pertenece, etcétera, ¿no? Luego hago unos análisis así resumidos para mostrar en qué consiste la parcela permanente. Y bueno, claro, aquí en cuanto a familia, género y especies, ¿no? La familia en total que encontrada, al menos de individuos vivos, son de unas 60. Los individuos vivos pertenecen a unas 60 familias, como se ve aquí.
muchas de ellas las compartimos también, ¿no? Y luego ordenadas de orden de familia más especiosa a menos especiosa, bueno, pues rubiácea. En muchos estudios también dominicanos, bueno, rubiácea es una familia muy especiosa normalmente, ¿no? Tiene muchas especies, morácea también por igual, la familia fabácea y su familia mimosoide también son muy especiosas y su familia también papilonoide es muy especiosa también dentro de la fabácea, la melanosomatácea también, y bueno, así se puede ver el número de especies que tiene cada una, ¿no? Hay familias representadas solamente por una especie dentro de la lista, pero con esas no vamos a trabajar comúnmente con las más especiosas, ¿no? Y luego, si muestro la tabla, esta es la que yo les puse en el foro, así que bueno, de ahí es donde ustedes eligen, recordando que hay algunas que están, ya yo las reservé. Y como vemos también hay una lista muy parecida a la que ustedes tienen en el foro, que es esta que está aquí, ¿no? Bien, y también la muestro aquí dentro de este HTML, la muestro como ordenadas en orden alfabético también, ¿no? No solamente de más especiosa a menos especiosa, ¿no? Y también muestro la abundancia de especies, ¿no? O sea, qué tanta abundancia hay por especie en cada una de las familias. Y bueno, pues rubiácea es tanto la más especiosa como a su vez también la más abundante, ¿no? Tiene un número grande de individuos, violácea también. En la janonácea hay muchas especies representadas por muchos individuos dentro de esas familias, ¿no? Um, y luego también por cuadros. El cuadro 19, por ejemplo, es el cuadro que mayor riqueza numérica de especies obtuvo, 54. Y el cuadro de los cuadros que menor riqueza de especies tuvieron son el 34 y el 35, ¿no? Ahí hay un patrón, entonces bueno, ya ahí podemos ver cosas, ¿no? O sea, realmente, perdón, especies no, familia, estoy todavía en familia, ¿no? Entonces bueno, hay 60 en total. No hay ningún cuadro que tenga la totalidad, representada la totalidad de toda la familia dentro de los cuadros, pero hay un cuadro con 54 familias representadas, que es el 19, y hay un cuadro, el 35, con 45, que es muy poca, que se podría decir que es un cuadro que tiene la menor cantidad de familias representadas, aunque bueno, dentro de una hectárea, 45 familias, la verdad es que es bastante, ¿no? Viene aquí en resumen, ¿no? De media hay 50 familias por hectárea. Es un dato interesante, ¿no? Hay 50 familias representadas por hectárea, eso es mucho. Eh, la verdad es que el bosque tropical es potente, vamos, porque 50 familias representadas, vamos a verlo luego a nivel de género, a nivel de especie, me interesa mucho a nivel de especie, ¿no? También, para que vean que realmente la riqueza en el bosque tropical es importante, ¿no? Y luego también este análisis a nivel de género, bueno, vemos lo interesante es ver que también hay muchos géneros de estos que están compartidos con República Dominicana también, y luego aquí los géneros no me parece que le haya puesto ningún orden, yo me parece aquí que no le puse ningún orden, ¿no? Bien, 182 géneros representados, eh, y los géneros más especiosos son Inga, con 14 especies, y Psicotria, Ficus, son los géneros más especiosos. Los géneros menos especiosos, pues Bismia y demás, ¿no? De una lista de los primeros, solamente aquí tengo una lista de los primeros, de un top de 15, de los 15 primeros géneros, ¿no? Porque hay géneros también representados monoespecíficos, ¿no? Representados únicamente por una sola especie, ¿no? Y luego también por orden alfabético, ¿no? Lo tengo en esta lista. Como ven también eh, también lo tengo por los géneros representados con las mayores abundancias de especies, ¿no? Ibantus, el género con la mayor abundancia de especies, y le sigue Faramea dentro de los primeros 15, y luego dentro de esos 15, dentro de ese top 15, Guarea es un género, digamos, con una abundancia de especies que se podría decir baja, pero bueno, no es pequeña, la verdad, 2000 y pico de individuos de varias especies, me parece recordar en el caso de Guarea, ¿no? Y luego por cuadros, ¿no? ¿Cuántos géneros por cuadro? Hay un cuadro, recordando que el total de géneros son 182 géneros en total, y bueno, hay un cuadro, por ejemplo, con 143 géneros, es bastante, la verdad, el cuadro número 23, y hay un cuadro, el 50, que es el que menos géneros representados tiene, que es el 35 con 109 géneros. Bueno, la media es 120 géneros por hectárea,
mucho, la verdad, por cuadro, recordando que cada cuadro tiene una hectárea en este caso, ¿no? De los cuadros analizados. Bueno, 120 géneros, la verdad es que es muchísimo. Vamos, para encontrar 120 géneros en los bosques templados hay que caminar muchísimo, la verdad, ¿no? Y claro, ya luego la lista final de especies, ¿no? Que es la también mencionada en el video que les pasé del STRY, que es una lista de 300 aproximadamente, aunque como hay especies cuyos individuos representativos estaban muertos en este censo, pues no aparece el 300 completo. En total son unas 320 especies, pero bueno, hay muchos de esos que ya no tienen individuos vivos de esas especies, pero al menos han estado en algún momento dentro de la isla representados con individuos vivos. Y nada, pues 50 hectáreas, 300 especies, la verdad es bastante, casi 300, ¿no? 297. Y bueno, Ivanto prunifolio es la especie con la mayor abundancia, unos 27.000 en el censo último, casi unos 30.000 individuos, ¿no? Y, y luego, como ven, hay otras mucho menos representadas, ¿no? Nosotros tenemos el género Caparis, ¿no? También, o sea que bueno, que es una especie en este caso dentro de este bosque con una abundancia, bueno, podría decirse pequeña, está bien, porque estamos hablando de aquí en total de las 50 hectáreas, ¿no? Luego, por el número ya de... Ay, aquí hay un error, el número de especies por... Eso es un error. Bueno, número de especies por cuadro de una hectárea. En el cuadro 23 hay casi 200 especies representadas. Y en el cuadro 26 es el que, digamos, el que menor riqueza numérica de especies tiene, con una solo 138, ¿no? Bueno, este gráfico parece que decidí no imprimirlo. No sé por qué no lo imprime aquí en pantalla, pero es un gráfico que me parece que lo que generaba era como los puntitos. Se podía ver cada una de las familias representadas a nivel de puntito. A ver si lo veo por aquí. Ajá, bien, es este. Me parece, no sé si lo va a cargar porque no sé si tengo todos los objetos cargados, ¿no? Pero sí, lo está cargando, perfecto. Entonces, claro, cada una de las familias, me parece que esto lo enseñé yo por el foro también, y como se puede ver, cada puntito, en este caso, aunque se ven algunos como una mancha completa, hay algunas familias que se ven como una mancha completa, pues cada una de estas familias lo que están mostrando en cada uno de los cuadros de este panel es los individuos presentes, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos que son manchas completas porque están representados por muchos individuos, en una abundancia enorme, mientras que hay otras que no, que bueno, hay familias que están representadas por muy pocos individuos, como Filantasia, Malpigiacia, bueno, Acantasia también, o sea que bueno, hay familias que están, digamos, poco representadas, sobre todo también por el tipo de estudio, ¿no? Algunas de estas especies tienen muchas plantas que no pueden producir los tallos necesarios para incluirse dentro de el estudio propiamente, ¿no? Y bien, bueno, pues como pueden ver hay interesantes patrones, ¿no? O sea, no solamente podemos ver simplemente que hay una enorme o muy pequeña cantidad de puntos, sino que hay patrones de distribución que son también de interés, ¿no? Bien, entonces, siguiendo con el HTML que está renderizado ya, es más fácil, ¿no? Bueno, pues nosotros a partir de estos datos lo que vamos a hacer comúnmente es generar una matriz de comunidad. Casi siempre van a trabajar ustedes con una matriz de comunidad, pero noten que esta matriz de comunidad parte de un censo. Ok, entonces normalmente en el terreno nosotros no construimos matrices de comunidad. Una matriz de comunidad es una estructura definida dentro del paquete vegan y además en la terminología propia de la comunidad ecológica. De la comunidad ecológica me refiero de la comunidad de ecólogos y ecólogas, ¿no? No de la comunidad de plantas, ¿no? Sino de la comunidad de científicos y científicas que se dedican a la ecología. La matriz de comunidad, al menos dentro de R, tiene una definición, y es que las columnas son los nombres de las especies y las filas son muestras. En este caso, la matriz de comunidad se está construyendo sobre la base de cuadros de una hectárea. Entonces, la matriz de comunidad de ustedes siempre va a tener 50 filas y un número de columnas que dependerá de la riqueza
que tengan en sus selecciones. En este caso ustedes van a seleccionar por familia, y nótese que yo además creé una función que les va a permitir construir una matriz de comunidad únicamente para la familia que ustedes elijan. Entonces la idea es que la familia que ustedes elijan van a tener matrices de comunidad con probablemente con muy poquitas columnas. Bueno, bien, eso va a generar algunos problemas, quizás en algún momento. Bueno, bien, pero porque no van a trabajar con la comunidad completa. O sea, no van a trabajar con la comunidad de planta completa, porque lo que me interesa sobre todo es que ustedes puedan analizar de manera diferenciada cada quien, hacer sus análisis propiamente para familias diferentes y que cada quien tenga su propio grupo de trabajo, ¿no? Entonces, la matriz de comunidad, como digo, tiene esta estructura que ustedes ven aquí. Aquí yo estoy filtrando, por ejemplo, para la familia rubiácea, y la función que creé lo que hace es utilizar los datos del censo y los datos de la lista que relaciona los códigos de especie con unos nombres científicos completos, y luego hay un argumento que es para la familia. Entonces, claro, la familia en este caso en este caso que he cogido como ejemplo es rubiácea. Y como ven, bueno, pues hay una representación de ellas, ¿no? Y luego lo que aparece en las celdas es el número de individuos de cada una de las especies, ¿no? De esta familia. Entonces, bueno, al final si se pudiera llegar hasta la fila 50, sí, pero como desborda la consola, pues no se muestran todas las filas, y además aquí lo avisa que se omitieron 18 filas, ¿no? Bien, y entonces, claro, la idea es que también se va a manejar, ustedes van a poder manejar también una matriz denominada matriz ambiental. También es una matriz con estructura dentro de el mundo de la ecología numérica y en R. Y esta matriz, la matriz ambiental, es una matriz que uno construye también sobre la base de datos que uno colecta en el campo. Eso se refiere sobre todo a variables ambientales que pueden ser colectadas en terreno, como pueden ser variables que uno recoja utilizando fuentes derivadas o fuentes alternas, como imágenes de satélite, o mapas generados por otras personas, o fuentes debidamente espacializadas que uno pueda traer hacia el diseño con el que uno cuenta. Entonces, claro, como he visto que también hay muchos problemas con el tema de diseño de muestreo y todo eso y demás en la materia, voy a incluir un día también para hablar únicamente de diseño de muestreo. Me voy a basar en un autor estadounidense, Krebs, y voy a mostrar los diseños de muestreo fundamentales, ¿no?, que se usan en ecología, aunque cada grupo, como siempre digo, cada grupo tiene su propio diseño de muestreo, tiene su propia batería de posibles diseños de muestreo, ¿no? Pero en general siempre hay unos, digamos, unos comunes que se comparten entre todos los grupos de seres vivos. Y bueno, pues se puede hacer un resumen que yo voy a mostrar, ¿no? Y ese resumen, con ese resumen lo que espero es que podamos entender que normalmente siempre vamos a trabajar con una matriz de comunidad. Comúnmente esa matriz de comunidad nunca la vamos a construir directamente en el campo, sino que en el campo lo que vamos a hacer es censo, o inventario o muestras son las que vamos a tomar comúnmente. Normalmente no hacemos censo en el campo, porque lo que comúnmente en el campo hacemos es tomar muestras, y esas muestras nosotros las tomamos en unos formularios que no necesariamente tienen la forma de una matriz de comunidad. Entonces esos formularios lo que tienen que estar recogiendo los datos que son necesarios para poder construir tanto la matriz de comunidad como la que estoy comentando actualmente, que es la matriz ambiental. Esta matriz ambiental que ustedes ven en pantalla es una matriz que se va a cargar a continuación, y esa matriz ambiental, bueno, la voy a mostrar en R directamente. Esa matriz ambiental es esta que se puede ver aquí, que tiene una forma ya incluso de cuadrícula, ¿no? O sea, como tabla, se ve así, tiene un conjunto de columnas que se ven, la estoy sombreando por sus nombres aquí. Esas columnas además, cada una es una variable. Esas variables pueden ser también el oxígeno disuelto, si estamos trabajando por ejemplo en un ambiente acuático,
etcétera, ¿no? O sea, pueden ser muchas cosas, ¿no? Depende de las características de nuestro estudio, y en filas se colocan las unidades de muestreo. En este caso no son unidades de muestreo, son unidades de 1 hectárea censales de la parcela permanente de Barro Colorado, pero para que nos hagamos una idea, vamos a trabajar siempre nosotros con datos censales en el caso de Barro Colorado, pero en la vida real, con lo que vamos a trabajar comúnmente siempre es con muestras, hasta que algún día en República Dominicana se decidan a poner una parcela permanente. Si se empieza por una parcela de 1 hectárea, se empieza de manera humilde, y la verdad es que se puede intentar hacer este proceso, ¿no? Por supuesto, siempre lleva proyectos y esas cosas y demás, dinero de por medio, en fin, problema al fin de cuentas, ¿no? Porque es gestión. Pero bueno, algún día quizá podamos tener la suerte de trabajar, en lugar de con muestras, trabajar con datos censales, ¿no? Pero bueno, que sepamos, ¿no?, que tenemos, es una matriz ambiental que se refiere también igualmente a los cuadros de 1 hectárea que mostré aquí, ¿no? Y esos cuadros de 1 hectárea, como digo, son las referencias de filas tanto de la matriz de comunidad como de la matriz ambiental. Y en este caso la matriz ambiental va a tener más cosas, no solamente la que ustedes ven aquí, pero es categoría, por ejemplo, de edad. La lluvia no cambia en el ámbito de Barro Colorado, ni la geología, pero sí, por ejemplo, el hábitat, si se trata de una vertiente con bosque antiguo, si se trata de un área baja con bosque antiguo, si hay cursos fluviales, sí o no. La heterogeneidad ambiental es una medición que construyeron los autores de la matriz de comunidad, es que tanta diferenciación, qué tan heterogéneo o qué tan homogéneo. Si es muy grande el número, es muy heterogéneo el hábitat en cuanto a topografías y demás, ¿no? La elevación, el grado de convexidad, el valor de la pendiente, en este caso en grado, la orientación de la vertiente en cuanto a este-oeste y en cuanto a norte-sur, y ahí van a haber más variables, así que eso es lo de menos, pero en todo caso es una matriz ambiental. Ustedes pueden construirla también con datos de suelo, que aquí va a haber también, por ejemplo, con contenido el contenido, por ejemplo, de minerales, etcétera, ¿no? La textura del suelo. Siempre y cuando se tengan esos datos, pues siempre se van a poder introducir dentro de la matriz ambiental. Entonces, claro, la idea es que con estos datos se van a poder se van a poder formular un conjunto de preguntas que ustedes deberían poder responder. Mostrando los datos ambientales de manera, digamos, cartográfica, pues la idea, bueno, nos permite, por ejemplo, con un paquete como MapView, nos permite, por ejemplo, mostrar, por ejemplo, en este caso la elevación. Los valores más oscuros son los valores más bajos y los valores amarillos son los más altos, ¿no? Por ejemplo, me parece que el promedio de la elevación para el cuadro de 1 hectárea, para este cuadro de 1 hectárea, es 157, no es que toda el área tiene 157.5825 metros sobre el nivel del mar de elevación, sino que eso es un promedio para ese cuadro, ¿no? Entonces, claro, como ven, estos mapas además son interactivos, se pueden colocar, el diseño de cuadrícula se puede colocar encima, y bueno, aquí lo hice para la elevación, para la pendiente, por ejemplo, también lo amarillo es muy pendiente. Esta es una zona en donde, por ejemplo, las pendientes son muy pronunciadas, y esta es una zona bastante plana, es como la cima de Barro Colorado, que está como en una pequeña vertiente que le pasa una pequeña cañada por delante, ¿no? Y por ejemplo, la heterogeneidad ambiental que comenté anteriormente, ¿no?, que está relacionada no solamente con cuestiones topográficas, sino con otras más, ¿no? Bien, entonces mostré algunas ahí solamente para que se vea que con esos mapas interactivos se pueden hacer, de hecho, muchas cosas interesantes, ¿no? Bien, entonces, volviendo al inicio con el guión, bueno, ya les mostré las características básicas de los datos. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que se pueden formular? Van a ser estas 5, voy a mover esto para acá arriba, van a ser estos 5 temas de preguntas, 5 grupos de preguntas. Para ustedes elegir sus preguntas, lo que van a hacer es, van a elegir, este grupo va a ser un grupo obligatorio de preguntas. Nadie puede excluir ninguna de las preguntas de este grupo, y además, al elegir un grupo, se tiene que elegir todas las preguntas del grupo porque están vinculadas, están relacionadas entre sí, ¿ok? Entonces, bueno, este grupo diversidad, grupo de preguntas sobre diversidad, es un grupo que ustedes tienen que elegir por obligación. Entonces, dentro de hay otros 4 grupos restantes. Ustedes pueden elegir 2 grupos. 2 grupos, por ejemplo, pueden elegir agrupamiento y ordenación. Diversidad lo tienen que hacer por obligación, y estos otros 2, agrupamiento y ordenación, lo pueden elegir también.
No pueden elegir, por ejemplo, de que una pregunta de, por ejemplo, del grupo medición de la asociación y una pregunta de ordenación. No. Tienen que elegir todas las preguntas del grupo y por lo tanto van a elegir dos grupos, van a hacer para elegirlo ustedes, dos temas de preguntas, lo van a poder elegir libremente y van a tener el grupo de preguntas sobre diversidad, lo van a tener por obligación, como digo. Y claro, ven, si se fijan, bueno, pues en medición de la asociación, las preguntas ustedes las van a poder ver con un poquito más de calma, pero detalle un poco en qué consiste cada cosa. Si en medición de asociación, en ese tema, las especies asociadas, puede haber especies que se asocian o que aparezcan comúnmente o coocurran. Esa coocurrencia se puede medir con unos, se puede incluso visualizar con unos gráficos interesantes de disimilaridad y eso, ¿no? Esa coocurrencia en mismo número, por ejemplo, de individuos de abundancia, esa coocurrencia también puede ser interesante, ¿no? La parte, digamos, también de si existe asociación también con determinadas variables ambientales, también eso lo van a poder ver. También van a poder ver si en el caso, por ejemplo, ya si esa asociación de, por ejemplo, esa coocurrencia o si hay algunas especies que se asocian más o menos con determinados atributos ambientales. No es que los provocan o que son la causa, sino si están asociados. Como tal, siempre en estadística se maneja más relación, asociación, y no se maneja nunca realmente en estudios observacionales, no se maneja causalidad. La causalidad es otro nivel de análisis y además también otro nivel de estudio que comúnmente implica la experimentación, ¿no? Entonces, bueno, nosotros comúnmente siempre estamos trabajando con estudios observacionales. Entonces, claro, en el tema agrupamiento, pues también van a tener, por ejemplo, preguntas como en los cuadros de una hectárea se organizan en grupos discontinuos según la composición de especies de la familia elegida, o si esos grupos se organizan de manera, digamos, con un patrón o hay una distribución homogénea. Hay 50 cuadros y hay 50 grupos de cuadros de acuerdo a su composición y abundancia, ¿no? Y presencia de las abundancia de las especies encontradas, ¿no? Y si existe algún patrón, si es consistente con alguna variable ambiental, eso se puede determinar por utilizando distintas técnicas. Y algunas de las que se usan son, por ejemplo, esos coeficientes que yo mencioné en algún momento en los foros, como el INVAL y el PHI, ¿no? Em, em, entonces, por ejemplo, si hay especies indicadoras o con preferencia, INVAL y PHI se utilizan en esos casos para eso, ¿no? En ordenación, son los gráficos que comúnmente ustedes habrán visto en algunas ocasiones, que son, digamos, el análisis de ordenación se basa fundamentalmente en la construcción de gráficos de dos ejes, y esos gráficos de dos ejes lo que intentan es reducir la dimensionalidad, que normalmente es muy grande de nuestros datos, la intentan reducir a dos dimensiones, al reducirla nosotros podemos en un gráfico interpretar un poquito más fácilmente cuáles son los, digamos, las tendencias que hay y cuáles son los grupos en los cuales se organiza nuestra comunidad. Ustedes no van a trabajar con una comunidad completa, van a trabajar únicamente para una familia, pero en todo caso ustedes luego podrán elevar este análisis posteriormente a cosas mucho mayores, ¿no? Lo que importa en este caso es que ustedes hagan el ejercicio, sepan cuáles son las restricciones de cada una de las técnicas y que a su vez también puedan obtener unos patrones que puedan redactar y que luego a futuro puedan aplicarlo a otros conjuntos de datos, ¿no? Y además van a poder también explorar si esas tendencias ocurren por algunas variables ambientales o no. En ecología espacial van a poder también explorar, responder a preguntas como si hay algunas especies de la familia que ustedes están estudiando que presentan algún patrón aglomerado o si se asocian con alguna variable ambiental, por ejemplo. También van a poder predecir
Esto esperemos poder llegar hasta allí, si podemos hacer alguna construcción de modelos de distribución de especies para que las personas que elijan este tema pues podamos construir también unos modelos de distribución de especies y lo puedan entonces comprobar, excluyendo unos cuantos cuadros de la construcción del modelo y luego utilizando esos cuadros excluidos como para hacer validación cruzada posteriormente, ¿no? Luego en el análisis de diversidad, que como digo es obligatorio, pues te van a tener que hacer aquí, quienes elijan este tema, bueno, perdón, quienes eligen este tema, no todos tienen este tema elegido, pues como ven las preguntas son relacionadas sobre todo con riqueza y diversidad alfa y beta, ¿no? Eh, si por ejemplo van a poder utilizar estimadores de la riqueza, y es a lo que se refiere la primera pregunta. Hay unas técnicas que sirven para estimar la riqueza de un área, y esa riqueza que nosotros podemos, comúnmente la tenemos solamente muestreada, y nosotros queremos saber si nosotros la tenemos suficientemente representada, si hemos capturado bien la riqueza. Pues comúnmente cuando hacemos estos análisis lo que usamos son unos estimadores de la riqueza total, y eso depende comúnmente de la curva de acumulación de especies, de la pendiente de la curva de acumulación de especies. Cuando la pendiente de la curva de acumulación de especies, que la veremos también en este tema, y como todo el mundo tendrá esas preguntas, pues todo el mundo va a poder responder esas preguntas y lo va a poder ver, ¿no? Y la idea es que con esas técnicas vamos a poder decir, bueno, realmente solamente tengo capturada en mi familia un 60% de la riqueza esperada, pues no está bien representada. Entonces, claro, ustedes podrían decir, bueno, pues de Barro Colorado, esta familia es una familia poco representada. Va a ocurrirle a muy pocas personas comúnmente porque la mayor parte de las familias muy especiosas están bien representadas en la isla de Barro Colorado, en ese en esa parcela de 50 hectáreas, pero podría ser el caso de que no fuera así, ¿no? También calcular índice de diversidad alfa, ver si se asocian con variables ambientales y con cuáles. Y también hacer análisis de diversidad beta y ver si hay especies o cuadros de una hectárea que sean los que más contribuyan con la diversidad beta. Siempre que ustedes vean estos datos referidos al censo, llévenlo a su realidad, intenten siempre plantearlo a su realidad. Tampoco olviden la idea que he planteado anteriormente sobre la necesidad de que algún día tengamos una estación biológica en República Dominicana en donde se hagan estudios permanentes, y esto entiendo que como que nazca de la carrera de biología es como el lugar apropiado, ¿no?, para ello, ¿no? El asunto es si quién está dispuesto a inmolarse para fajarse con toda esa gestión indeseable y que yo odio a muerte, y que no, por esa razón de hecho no ejecuto proyectos, porque no quiero saber para nada de eso, manejadera de papeles y todas esas cosas, que yo entiendo que lo que han hecho con eso es dañar la parte administrativa. Realmente lo que se ha encargado precisamente es de dañar la iniciativa que podamos tener los que queramos hacer cosas. Entonces nos recluimos y intentamos hacer cosas en donde no tenemos que bregar con papeles, porque normalmente donde hay papeles siempre hay que hacer gestión y siempre hay que ir a hablar con no sé quién, y ahí siempre hay una componente de lambonismo que yo detesto a muerte. Pero la parcela permanente, aunque pase por el proyecto, es algo que República Dominicana necesita, pero no como parcela permanente de estudio para una cosa concreta, sino parcela permanente ya para estudiar el conjunto del ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, es algo que se tiene que plantear, pero siempre lleven esto al día de hoy, por lo menos solamente lo pueden llevar a la realidad. A la realidad a la que ustedes lo pueden llevar normalmente va a ser a unos estudios en donde ustedes están tomando muestras en el terreno. Pero aun cuando ustedes tomen muestras en el terreno y esas muestras no sean quizá no sean lo representativas que son estos estudios de Barro Colorado, pues aún así las muestras siempre nos van a dar muchísima información sobre el terreno. Pero lo importante es que esas muestras sean tomadas de manera que el sesgo se reduzca lo más posible.
como yo he encontrado en los datos tanto de GBIF como en los datos que también manejé de ustedes, he encontrado mucho tema con la selección del lugar de muestreo, o la propia estructura o el diseño de muestreo. He encontrado mucho gaps por donde se cuela el sesgo. Es muy probable que ustedes con estos datos ustedes puedan darse cuenta precisamente de la necesidad que existe de utilizar datos lo más insesgados posible, o lo menos sesgado posible, que siempre hay sesgo, pero la idea es intentar reducirlo lo más posible. Tanto las preguntas de investigación como la familia, la familia seleccionada, ustedes la van a incluir dentro de el repositorio de preguntas de investigación. Entonces recuerden, bueno, van a forzosamente a tener que llevarse estas preguntas. Todo es con copiar y pegar únicamente. Y luego de estos otros 4 temas, ustedes tienen que elegir las preguntas, 2 temas, y se tienen que llevar, por supuesto, todas las preguntas de los 2 temas que elijan. Como digo anteriormente, pues no pueden combinar preguntas de temas diferentes, ¿no? Una de uno, otra de otro, ¿no? Bien, entonces con 3 temas ustedes ya creo que pueden trabajar un poquitico más centrado, con unos datos además censales, que en donde el sesgo está bastante reducido, y yo entiendo que a partir de aquí podrían ustedes comenzar a trabajar sus manuscritos de manera más clara. Desarrollé el guión completo, por supuesto, y en la última parte, como les mostré, la pregunta y el resumen de las técnicas que van a utilizar. Y como digo, no se agobien con el tema de las técnicas, siempre la van a ver de manera somera con mi asistencia, y la van a ver sobre todo, como digo, utilizando mucho código DR que van a poder aprender a manejar. Quienes no lo sepan y que no lo sepan usar ya lo van a perfeccionar mucho más.